Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novela gráfica, viñetas, dibujos, guiones, un mundo multicolor en el que nos asomamos cada 2 semanas para hablar de un cómic en específico. Y esta semana volvemos al terruño, a la tierra nuestra. César está poniendo caras, no sé por qué, César. ¿Se te ha pasado? No, en efecto, cambiamos de tercio, recuperamos a un autor del que ya hemos hablado en múltiples ocasiones. Efectivamente. Y al que le tenemos particular cariño. Yo además tengo múltiples firmas. Creo que todos los cómics que tengo de él los tengo firmados. Este le tienes firmado. Este que tengo yo, que me lo ha dejado César para leerlo, que le tengo yo en mis aposentos, ese está firmado, es verdad. Eso es. Hablamos de Un oscuro manto, de Jaime Martín, como autor completo, que ha publicado hace poquito Norma Editorial, que previamente se publicó en Francia y que pues yo lo tengo firmado porque se presentó, entre otros lugares, en la Feria del Libro de Madrid hace no mucho, hace unos meses. Y Jaime Martín le conoceréis muy probablemente por 2 obras que son pues las 2 que hemos comentado aquí ya y que creo que son las que le han hecho más conocido, las que se han vendido más por lo menos, que son Jamás tendremos 20 años y Siempre tendremos 20 años. A ver, que volverá. Y solo le falta sacar otro que se llame Algunas veces tenemos 20 años. Sí, lo que pasa es que ese ya... Pues sería a lo mejor ya no pega, un cómic de alguien de una generación Z, ¿no? Que pueda escribir algo en esa línea. Él habla desde la generación de sus padres y de la suya. Pero en este caso, para el cómic que nos pertoca hoy, no vamos a hablar de nada biográfico, o por lo menos de nada autobiográfico ni relacionado con su familia, sino que nos vamos a una historia que tiene más de ficción, aunque también tiene bastante de momento histórico y de situación histórica. ¿Nos cuentas, Rubén, de qué va Un oscuro manto? Un oscuro manto está... No, aunque no dice exactamente la época, yo creo que son finales del siglo... Es en la Cataluña cercana a los Pirineos, o de los Pirineos, de finales del siglo XIX. Sí. Por vestimenta, por forma de lo que se habla. Creo que solo hace referencia a un hecho de pasada que le da un poco el carácter de qué época es, pero que no quiero decir por no desvelar cosas. Pero en realidad, pues eso, no te dice una fecha exacta, porque sí que te quiere demostrar es que allí donde se cuenta la historia, que es en esa montaña, en esos Pirineos, pues es un sitio un poco atemporal, se puede decir, ¿no? Porque están desconectados de la urbe, ¿no? Y de la vida más... que sí que avanza o que sí que evoluciona a mayor velocidad. En esta pequeña aldea perdida de la Cataluña, pues hay fuera de ella, más todavía en la montaña, vive una anciana ya que se dedica a recolectar hierbas y otras cosas para generar ungüentos que alivien los problemas de salud de aldeanos como de animales de ese pueblo, ¿no? Y de otras zonas de la comarca. ¿Por qué? Porque encontrar un médico o usar un médico en aquella época era muy caro y algunas veces estaba muy lejos. Y esta mujer que de repente se encuentra un día a una mujer con fiebre, mal, en medio de la montaña, en medio de una nevada, ¿vale? De color, de pelo rojo,
guapa y con ropaje que no, pues que no es de la zona, ¿no? Esta mujer se la lleva la vuelve a dar vida, se puede decir, la alimenta, la limpia la ropa, y con ello esta anciana consigue pues cierta compañía, ¿no? Además de eso, pues conocemos a esos habitantes del pueblo que se mueven entre la pobreza, la ignorancia y, como no, la envidia y el cainismo, que no solo residía en la Castilla profunda, sino que también se movía por otras zonas, ¿no? Y nos va contando pues esa historia de esta mujer enigmática, de estos problemas que tiene en el pueblo, y pues de la historia de esta mujer, pues eso, de su vida, de qué es lo que quiere, cómo ha vivido, el por qué hace lo que hace, y en cómo esos aldeanos, que aunque la tratan de rara, de distinta, la siguen necesitando, porque sin ella no tendría ningún tipo de forma de atención médica, se puede decir, ¿no? Aunque aún esto pueda parecer muy realista, y que la mayoría del cómic lo es, sí que incluye ciertas cosas de lo que yo llamaría un realismo fantástico, porque pues tenemos otros personajes no tan reales que sí que aparecen alrededor, que si bien no ejercen una acción directa, sí que se dejan entrever, y que algunas veces no sabemos si son alucinaciones o existen de verdad. Yo creo que más o menos, sí, porque no quiero hacer spoilers, a grandes rasgos es eso la historia, ¿no? La verdad es que a mí me parece muy interesante el dónde se cuenta la historia, ¿no? No es algo de lo que se hable mucho, ¿no? Una aldea perdida en la Cataluña, ¿no? De finales del siglo XVIII y cosas así. No se habla mucho del campo en general en esa época, y yo creo que en esa zona menos. Y antes de valorar, ¿qué te ha parecido a ti? O si tienes que añadir algo, César. Sí, coincido en que es un tema muy poco habitual y que eso le da pues mucha frescura y mucha originalidad a la historia, porque al final sí, o sea, podemos haber leído historias ambientadas en zonas rurales y demás, pero con esta especificidad centradas en esta figura de la Trementinaira, que pues en otras regiones tiene otros nombres, ¿no? Que muchas veces también, y en otras épocas, y también en esta, es el perfil de mujer al que se tildaba de bruja y se le asignaban adjetivos negativos relacionados con la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? Creo que otro punto interesante de la historia, sin hacer spoilers, es que el hilo argumental se mueve a través de esta mujer claramente de otro entorno, claramente que llega, digamos, de la ciudad, y que entra en juego y que rompe un poco con la dinámica habitual del pueblo, ¿no? Y aunque la historia está centrada en la Trementinaira, Jaime Martín consigue construir un elenco de personajes bastante amplio, muy bien desarrollados, con profundidad, que no son para nada maniqueos, que tienen sus prejuicios, sus necesidades, sus deseos, y creo que construye un relato muy rico en detalles, en el que muchos personajes tienen agencia, toman decisiones, y esas decisiones impactan el desarrollo de la historia. Que no es algo tan habitual, porque al final es un cómic, no es muy largo, pero tiene bastantes giros de guión, y esos giros de guión pues están causados muchas veces por diferentes personajes, por diferentes situaciones. A veces el que en un momento es bueno
o en un momento parece bueno, en realidad luego llevado por algún por algún deje del destino, se acaba convirtiendo en responsable de alguna acción, ¿no? Que tiene un impacto negativo en otros personajes. Hay ahí, creo que mucha riqueza contenida Sí. en estas páginas. Además, el desenlace está bastante bien llevado. En cuanto no es algo que te esperes per se lo que va a ser, pero tiene mucho sentido cuando te enteras. Y además que cierra bastante bien el círculo, ¿no? Es decir, sabemos por qué era, sabemos qué es lo que va más o menos suceder después y sabemos lo que pasa con esos personajes, ¿no? A mí en eso me sorprendió, porque no me esperaba que fuera... Había una parte que sí que me esperaba por dónde iban los tiros, pero no la otra parte, ¿no? La de... No es tanto lo que es distinto, no es lo que no te esperas, no es tanto la acción de lo que va a suponer, sino el por qué y las razones de ello, ¿no? Los que hacen sorprenderte. Y los que hace que se sienta un poco más cercano al día a lo que pasa ahora, desde una previsión, que lo que te puedes esperar, ¿no? No es que lo que pase de repente sea totalmente extrapolable ahora, sino que hay ciertos temas que tocan que ahora pues podrían estar más o menos de moda, ¿de acuerdo? A mí me parece que está muy bien, me ha gustado mucho. El dibujo, como siempre, está bastante conseguido y además aquí con unos claroscuros, unos rojos, unos azules que hacen mucho papel para darle esa oscuridad y lo tenebroso y a la vez lo claro y darle vida a ese bosque, ¿no? Y a la vez, pues eso, la pobreza, la miseria, que conlleva con todo ello, ¿no? Y la verdad es que me parece... Y el dibujo, pues es el mismo estilo de Jaime Martín, pues pero quizás a lo mejor un poco más detallado, ¿no? Que otras veces por eso mismo, ¿no? Por dónde es. Porque ya no es una urbe o algo así, sino que es el bosque y el bosque pues hace acto de su presencia, ¿no? Sí, consigue muy bien ese efecto. Vamos, la calidad del dibujo para mí es excepcional, como siempre. Y consigue muy bien en esos momentos, sobre todo en los que aparece algo sobrenatural, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí que no es Sí. fácilmente explicable por la razón. Consigue introducirlo muy bien y jugar con esa ambigüedad de lo que tú decías, ¿no? Esto es una alucinación, en realidad ocurre de verdad, ¿qué está pasando? Y es también un elemento de la historia que me parece que es que está muy bien conseguido, muy bien introducido en el guión, porque al final tiene un poco de esas cosas que no somos capaces de explicarnos de la realidad, que ocurren pero que no sabemos por qué. Y entonces aquí las expresa de esa manera. No sabemos si eso que aparece expresado como ese elemento sobrenatural forma parte de las explicaciones que luego vemos, digamos, más racionales, o si simplemente pasa por algo que nadie puede explicar en esa época, ¿no? Y pues es algo que les ocurre a los personajes. O si, pues simplemente es ese elemento sobrenatural como tal, Sí, ¿no? se mueve entre la alegoría y la literalidad, se puede decir en ese momento. La verdad es que es un giro de guión bastante increíble con su cómic anterior, ¿eh? Con el de... Sí, Siempre tendremos 20 años, o sea, sí. Yo creo que es un cambio de tercio sorprendente, pero muy logrado. O sea, a mí me parece que si no nos hubiésemos leído los otros dos cómics que un poco le colocan en esa línea más del cómic ambientado en el siglo XX, más político, aquí hace un cómic, vamos a decir, más social,
que también tiene pues mucho de crítica, ¿no? Especialmente diría de crítica a la Iglesia y de crítica a ciertas autoridades. Sí, pero al mantenimiento de la ignorancia y cosas así. Y sobre todo, además, es un cómic de mujeres. O sea, es un cómic donde las protagonistas son mujeres, de los hombres salen poco y la mayoría de las veces para mal. Porque al fin y al cabo son los hombres... eso no quita carga de problemática a las mujeres, pero sí que las da otra lectura, ¿no? Además porque son las protagonistas directamente, pero además el resto de personajes con una carga, la mayoría de ellos también son mujeres. Pero sí, la verdad es que no lo había visto solo por ahí, tú dijiste de leerlo y la verdad es que me ha gustado mucho. Me parece que ahí es eso, el dibujo también es increíble. Así que nada, si no lo habéis leído ya sabéis, ya tenéis recomendación para leeros. Tapa gorda gruesa, o sea, es el mismo formato en el que han salido sus anteriores cómics. Sí, he dicho antes... Es un cómic que además engaña, quería decir, porque tú le ves y dices, pues no es un poco finito, pero es denso el cómic, ¿eh? No es un cómic que te leas en un ratito ahí, aunque engancha y la historia te lleva, no es un cómic que digas, me lo leo en 5 minutos, aunque solo sea por el número de páginas. Vengo a decir. Sí, son 112 páginas. Hemos dicho que no es muy largo, pero bueno, son 112 páginas que bueno, pues sería como el equivalente a 3 álbumes franceses normales, ¿no? De 48, me parece. Sí, pero en cualquier caso es una obra del tirón. O sea, no, aunque sí que se enseña mucho, tiene bastante diálogo, ¿vale? Tiene bastante explicación también. Bueno, y sobre todo que es una historia con bastante profundidad, con bastante sí, claro, volumen, con lo que decimos, con personajes elaborados, con giros de guión, con una trama que se desarrolla, que evoluciona, que nos cuenta varias historias, ¿no? Que se van entrelazando y que van avanzando, que tienen su nudo, vamos, que no es uno de esos cómics que te puedes leer y olvidar fácilmente. No se queda, está claro que se queda. Veo que ha sido editado primero en Francia. Sí, como es habitual con estas obras, la publicó Dupuis primero y Norma después. Para variar. Sí, es que diría que son muy pocas las obras de este tipo de autores, este tipo de cómics que se publican directamente en España. Supongo que por cómo funciona el mercado, a ellos les interesa más publicar primero en Francia y les es más fácil publicar en ese orden que no intentarlo en el inverso. Lo que sí me ha parecido curioso es porque en Francia debe haber un lector que está muy interesado en cómic español, porque si no, no lo entendería, porque a ver, que es una temática que también lo que habla el cómic se puede ver perfectamente, se podría haber sido en un pueblo del Pirineo francés, a ver si me entiendes. No creo que haya mucha diferencia a la hora de la historia, en qué lado del Pirineo se cuente, en qué montaña se cuente, ¿no? Pero en los otros casos no, y entonces siempre me ha parecido muy curioso cómo se publica todo este cómic español en Francia, y siendo alguno de esos cómics bastante español en su temática, a ver si me entiendes. Pues sí, pero supongo que también es por el hecho de que se publica mucho cómic en Francia y mucho cómic creo que el mercado para el cómic social y político es mucho más amplio allí. Hay muchos más. Sí, eso por hecho. Bueno, creo que el cómic en general es mucho más amplio ahí, el cómic europeo, me refiero. No sé si se lee mucho Marvel o mucho DC en Francia, a ver si me entiendes, pero... Bueno, se publica desde luego. Además, bueno, son dos mercados, ¿no? Es el cómic, no es solo Francia, es Francia y Bélgica.
Es verdad que Bélgica no es un país muy grande, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Y no todo Bélgica, una parte de Bélgica. Y es... Sí, una parte de Bélgica. Se publica, o sea, estoy seguro de que se publica mucho Marvel y mucho DC y además con unos formatos bastante interesantes, pero muchísimo más cómic, de muchísima más BD, ¿no? que Marvel y DC. Pues nada, con esto vamos a acabar con el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado, gentes de bien, por estar ahí, por seguirnos cada semana o cada 2 semanas para ser exactos. La semana que viene volveremos con un clásico del horror, de un clásico de la historia que nos cuenta. Pues vamos a hablar de Drácula, una versión distinta entre comillas de Drácula. Así que nos vamos de los horrores reales a los horrores fantásticos de Bram Stoker la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto.